Nunca es coincidencia. Iniciamos el año con las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y justo esta semana, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros, como canadienses, hemos sufrido, quizás teníamos días o meses que no veíamos tantas lágrimas. Usted prende la televisión y ve una madre que perdió una hija embarazada. Usted va a la calle, acá en la región de York, como este fin de semana, que alguien me decía, mi vecino perdió a su esposa y perdió a su hijo. Lágrimas, amados, lágrimas. Pensar, tumbar un avión y personas inocentes matarla. Nosotros estamos en tiempo donde sentimos el dolor de otro, donde usted ve las lágrimas y usted no conoce, pero usted siente la tristeza y se respira un ambiente que gracias al Señor que tenemos al Señor. Porque cuando nosotros tenemos al Señor y usted analiza por la palabra, y puede ir conmigo a Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 24 y 23. En el versículo 37, el mismo Jesús les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Salvador del mundo, su propia gente, los rechazaron. Por eso es que no es fácil ser profeta en su propia tierra. Y el Señor sentía dolor y sentía mucha tristeza. Y en medio de esa tristeza, los versículos 1 y 2, usted analiza de Mateo 24, que dice la Escritura, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Que la gente iba al templo. La gente se movía al templo. ¿Recuerdan de lo que predicamos en diciembre? Que ya cuando Jesús tenía 12 años, ¿qué hizo? Que cuando iban al templo a celebrar la Pascua se le desapareció a su papá y a su mamá. Duraron 3 días buscándolo porque la gente iban en caravana al templo. El templo era algo grande y lo es todavía. Y dice el Señor, porque ellos estaban mostrándole los edificios, como nosotros podemos mostrar, como nosotros podemos ver, amados, que en un abrir y cerrar de ojos, esto puede cambiar. El panorama de la humanidad cambia. Tantos temores, tantas inseguridades. ¿Cómo Dios quiere que nos comportemos? ¿Por qué el Señor está diciendo, son felices, macarios aquellos que lloran? Y en medio de esta situación, el Señor, como ellos estaban tan admirados de sus edificios del templo, y el Señor le dice, ustedes miren esto. Ustedes están mirando
¿Qué tú miras con tus ojos espirituales? ¿Qué tú miras? Quizá tú dices, no tengo un templo como lo tenían ellos, los judíos. Pero ¿qué tú miras en la ciudad? ¿Qué tú haces cuando ya tú sabes que el dulce que se puede comer un hijo tuyo, una hija tuya, un niño, tiene droga? ¿Qué tú haces cuando se ha legalizado el pecado? ¿Qué tú haces cuando hay un mundo de tanta maldad? Aquí era la parte física. Y el Señor le dijo, miren, y como cuando tú vas al downtown, que tú miras el centro de la ciudad de Toronto y tú dices, wow, qué ciudad tan bonita es Toronto. Pero esto tenía una conexión espiritual porque estamos hablando del templo, lo más sagrado, amados. Y dice, ustedes lo están mirando, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es algo demasiado poderoso. Que un lugar que tú ames, que un lugar donde tú vas en caravana, que un lugar que tú respetas, que un lugar donde tú tienes una conexión con lo alto, te digan, ¿tú sabes qué? Porque no lo dice, pero la historia dice que 70 años después fue destruido en el periodo de Tito. Los romanos acabaron con la ciudad. Y el Señor les está anticipando el dolor que ellos iban a sentir. Amado, porque cuando se llora, hay lágrimas. Casi la mayoría son lágrimas cuando hay un duelo. Lágrimas, muchas veces se llora por la alegría, pero muchas lágrimas cuando hay una enfermedad. Muchas lágrimas cuando hay una frustración. ¿Y usted sabía que el Señor lloró? ¿Y por qué el Señor lloró? ¿Y en qué escenario el Señor lloró? El Señor lloró. En Juan capítulo 11 habla la Escritura que su amigo Lázaro murió. Todo el mundo necesita tener amigos íntimos. Cuando el Señor iba a la casa de Marta, María y Lázaro, usted no ve a Marta, María y Lázaro que lo convoca como esos discípulos. Él lo tenía como esos amigos que tú y yo tenemos, donde vamos y nos tomamos un cafecito. Como ese cafecito que nos tomamos en tu casa. Que uno siente esa alegría de tomarse ese café. Salía a Betania porque ahí encontraba que lo podían escuchar en una amistad. Como todos necesitamos un espacio, desahogarnos con un amigo. ¿Y qué sucede? Dice la Escritura en Juan 11, Jesús lloró en el versículo 35. ¿Y por qué lloró? No hay una cosa más dolorosa cuando te dicen que un amigo que tú amas ha muerto. Ahí vemos la parte humana. La parte humana de Jesús. El Jesús humano. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Entonces las lágrimas significan amor. Cuando tú amas, tú lloras, sea por una impotencia, sea porque vas a perder algo, sea porque no tienes la seguridad de que puede lo que tú quieres retornar a ti y no está bajo tu control. La vida, la muerte, una enfermedad, un diagnóstico, eso no está bajo el control del ser humano. Pero aquí Jesús lloró porque él iba a extrañar el café que se tomaba con su amigo Lázaro. ¿Por qué lloró? Amado, hermanos, como están llorando muchas familias, estudiantes. ¿Sabe lo que es estudiantes que van y se toman unas vacaciones? Y que tengan que darle esa noticia a esos colegas, a esos amigos.
el impacto que hay en la vida de esas personas. Imagínense el impacto que tenía Jesús, que su amigo Lázaro había muerto. Pero de inmediato entendieron los judíos que él lo amaba profundamente. Y algunos de ellos no podían, decían, ¿y no es este que abrió los ojos del ciego? Haber hecho también que Lázaro no muriera. Porque al llorar, Jesús mostró una impotencia, siendo él potente. Al llorar, Jesús mostró su humanidad. Porque dijeron, oye, pero sí, ¿y por qué él llora? Porque él es un hombre, un profeta que hace milagros. Él no debió de permitir que muriera Lázaro. Lázaro no debió de morir. Amados, y luego usted ve con la autoridad que el Señor va y le dice a Marta, vamos a quitar la piedra. Y luego ver cómo el mismo Jesús le dice al Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Cuánto pueden decir en esta tarde? Yo sé que a mí Dios siempre me escucha. ¿A cuánto Dios no le ha respondido? Por lo menos por agradecimiento. Diga, por lo menos yo sé que el Señor en algún momento de mi vida me ha escuchado. Y sigue escuchándonos. Pero hermanos, Él lloró al ver a su mejor amigo muerto. ¿Y qué hizo el Señor? Lo resucitó. Ahora, amados, cuando nosotros entonces vamos de nuevo a las bienaventuranzas y nos vamos a encontrar que el Señor les da consuelo. Y el consuelo que le da es un consuelo, no es cualquier consuelo, como cuando alguien se muere y que usted va y le dice, te acompaño tu sentimiento. Esos sentimientos que tú le puedes dar a esa persona también tienen sus límites. Tú llegas y comes en la casa, tú vuelves y haces tu vida normal. Pero aquí estamos hablando, hermano, de un consuelo que dice la Escritura. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa consolación, ¿a qué se refiere la Escritura? La palabra consuelo significa en griego parakaleín. Parakaleín, que significa traer una profecía donde tú sabes que las cosas están mal, pero sabes tú que va a venir la intervención de Dios sobre ese problema en tu vida. ¿No es eso lo que queremos? Que aunque la situación, el panorama se ve de muerte, el panorama no se ve tan agradable, que podamos nosotros decir que el Señor es nuestro consuelo. Y en este día Él trae consuelo, Él trae alivio. Y cuando nosotros, amados, hablamos del llorar, es una felicidad, porque es una felicidad que va acompañada de alguien que sabe que tú y yo humanamente estamos en bancarrota. Tú sabes que una persona en bancarrota, ¿qué hace? Una persona en bancarrota puede suicidarse porque no aguanta su situación. Y si es una persona que ha tenido dinero y lo ha perdido todo y está en bancarrota, muchos intentan hasta el suicidio y se han suicidado. Ahora, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando de una bancarrota espiritual, de una pobreza espiritual que te provoca lágrimas, que te saca las lágrimas, te saca esa lágrima, como fueron las lágrimas que brotaron en Jacob cuando le dijeron, tu hijo murió por allá. Ese fue un dolor, y el consuelo que recibió fue ese consuelo que quiere decir para creer, porque Dios le consoló. Es un consuelo que viene de lo alto, es un alivio, es saber
que aunque las cosas no se proyectan bien, va a venir en un momento determinado, esas aguas se van a calmar y va a venir la intervención de Dios y va a cambiar todas las cosas. Va a cambiar. La tristeza la va a cambiar en alegría. Lo dice la Escritura y usted lo puede buscar en Isaías capítulo 61. ¿Sabe que a Jeremías le pasó lo mismo que al Señor? Jeremías lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque nadie le hacía caso, porque todos lo ignoraban. Y luego vino las lamentaciones. Pero cuando usted analiza en Isaías capítulo 61, dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Eso es lo que Dios quiere. Yo no sé si tú tienes una tristeza. ¿Sabe lo que es la tristeza? Hay dos tipos de tristeza y yo quiero recordártela, porque Dios no quiere que tú salgas de este lugar con estorbo, que tú salgas de este lugar sin esperanza, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios que trae quietud, aunque tú veas que el mundo se esté cayendo. Porque esta semana, cuántas tragedias. En Puerto Rico, temblores sin temblores. Gente que no salen de una. En Haití, ya no hayan qué hacer. Amados, esta semana y ayer tuvieron que reforzar más la frontera, porque ya el haitiano no haya por donde más. Muchos hasta hacen galletica de tierra. Y usted va en esa frontera, hermanos, y te quieren arrancar hasta la ropa, porque anda así pidiendo de una hambruna, una situación, hermanos, donde usted ve esas colinas, esas montañas, la ve ya, no hay verde, usted lo ve seco, porque las mismas plantas lo que hacen es que queman para buscar el carbón, y entre ellos mismos entonces hay una destrucción. Se invirtió millones, porque hace 10 años hubo un terremoto tremendo. ¿Qué hicieron con tantos millones? Dice que en el mundo no se ha recogido tanto en una situación de alivio, de emergencia, como se ha recogido tanto dinero para Haití. Y usted va a Haití, yo creo que no encuentra una casita muy bien parada. Y usted va a Haití y no puede llegar a Haití, porque los mismos haitianos están desesperados, huyendo y no hallan hacia dónde tomar. Si usted va a Cuba, sacando a los haitianos de Cuba. Si usted se va a otras islas del Caribe, lo llevan ahí en fila como si fueran. Eso es algo, hermano, no te da a ti dolor eso, siendo seres humanos. Amados, es algo doloroso. Yo he ido en 2 ocasiones a Haití. Fui a trabajar en asuntos como trabajadora social. Y yo decía, ¿dónde que está? ¿Dónde hay por lo menos el downtown donde tú puedas ver? Hermanos, usted fácilmente en una calzada se encuentra con una madre con 10 niños ahí durmiendo en un cartón. Y es una situación es como el África del Caribe. Es algo doloroso. Pero no te vayas muy lejos, amados. Este mundo está, mira el fuego de Australia. Y gracias a Dios que llovió, amados. O la misma guerra que el mundo se está gestionando. Tú no sabes, porque en un abrir y cerrar de ojos, cualquier cosa puede cambiar, que desaparezca. No desaparecerá la humanidad, porque la última palabra y la primera la tiene el Señor. Dios tiene control sobre eso. Y como leíamos en Mateo capítulo 24, volvamos de nuevo y miremos los versículos del 6 al 10.
¿Por qué tenemos que ver los versículos del 6 al 10? Para que hoy tú entiendas, cuando tú salgas de la iglesia y tú vayas a un lugar y dices, no, esto se está acabando, todo se está derribando. Aquí te dice que lo que está pasando. Mateo 24, los versículos del 6 al 10, ¿qué dice? Y oiréis, léalo en voz alta y oiréis todos juntos, búsquelo. Mateo 24, 6, ¿qué dice? Y oiréis y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué le parece si tú lo pones en una libretica o en tu celular en notes y pon lo que está pasando es igual a principio de dolores? Lo que te voy a decir a ti, que no puede haber un movimiento de exasperación, de crisis entre nosotros, porque tú y yo somos la luz y la sal del mundo. Tú y yo tenemos que ser personas que donde tú y yo lleguemos, de inmediato, hay personas que en el mundo te dicen una energía, que podamos transmitir vida, que podamos transmitir lo que, óyeme, lo que nadie más puede transmitir, porque como decíamos ayer, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tú y yo no vamos a desesperarnos por lo que está pasando. Si ahora mismo, esta mañana se oía que había un problema en Pickering, que había un asunto nuclear y había un movimiento y la gente estaba asustada. Y había gente que estaban llamando, no sé si esto va a matar a alguno, algún impacto. Óyeme, tú no sabes los impactos que hay en el aire. Por eso yo te voy a decir a ti, te voy a decir unas palabras, y es las palabras que el apóstol Pablo dice en Corintios cuando habla. Y yo les dije a ustedes que hay dos tipos de tristeza, y tú decides la tristeza, porque hay una tristeza que produce muerte, pero hay otra tristeza que produce salvación. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 7. Dice Pablo en el versículo 10, yo quiero que lo tomes y que lo tomes en serio, para que no llegue una tristeza en tu vida, que caiga en una depresión, que caiga en un problema mental, que caiga, usted sabe que hay gente que, este tipo de personas que viven viendo noticias sensacionalistas, al final pueden caer en problemas serios. ¿Por qué? Dios no te llama tampoco a convertirte en un espanto. Ay, ¿y ahora qué es lo que viene mañana? Sino que tú tienes que tener quietud, porque eso es lo que dice. Estamos en principio de dolores. Tú y yo tenemos que mantener la calma, porque nosotros sabemos que eso no es el fin. Pero hay una tristeza. Y dice aquí, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza de que hay arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, la tristeza, cuando tú estás triste, hay una tristeza que produce arrepentimiento. Tú sabes que lo ha hecho mal. Tú y yo hemos cometido mucha falta, pero tú y yo nos humillamos y nos arrepentimos, y esa es una tristeza que es buena, porque lo que te produce, ¿qué? Salvación. Pero hay otra tristeza, Orlando, que produce ¿qué? Pero ¿cuál es esa tristeza? Una tristeza cuando la gente sabe, oye, tú sabes que el Señor vio a la gente y dice, yo estoy triste.
Es que ustedes no saben. Sus casas, los soldados romanos entrarán, acabarán, matarán a sus hijos. Ustedes verán a sus hijos muertos. Corran de la ciudad, váyanse a los montes. Hermano, es una noticia dolorosa, descomponer mi familia, perderlo todo. Pero aquí habla que tú y yo tenemos una esperanza que es la de la salvación. Tú y yo tenemos a Jesús. Tú y yo no tenemos una tristeza que produce muerte. Amados, yo quisiera, en lo que Erwin se prepara y el equipo de música, vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a pedir por protección, vamos a ungir, pero yo quiero decirle a ustedes, este mensaje todavía no ha terminado. El Señor lloró, verdaderamente. Lloró cuando vio a uno de sus mejores amigos, como cualquiera de nosotros. Si ve un amigo que uno ama, uno no se va a quedar indiferente. Pero el Señor también lloró cuando vio la ciudad. Cuando tú y yo vemos la ciudad, ¿qué tú miras en la ciudad? Cuando tú y yo miramos, amados, tú y yo miramos en la ciudad y nosotros sabemos que nada en el mundo va a traer la solución de nuestros problemas. Tú y yo estamos expuestos. Mandamos a nuestros hijos a la escuela. Tú no sabes qué persona degenerada puede destruir a tu hijo. Mandamos nosotros, hermanos, vamos y vivimos una vida normal, pero tú no sabes que hay un enemigo que nunca está tranquilo. Esta es una batalla permanente. Por eso el Señor dice, amado, el Señor lloró al ver a Lázaro que iba a morir, que murió y lo resucitó. Lloró cuando vio al templo, cómo iba a ser derribado, piedra sobre piedra. Lloró al ver la ciudad. Y yo quiero decirle también que cuando él iba camino a la cruz, muchas mujeres, porque en las mujeres hay mucho sensacionalismo. Las mujeres lloramos más que los hombres. Los hombres lloran, pero a nosotros se nos salen más fácil las lágrimas. Y vieron que Jesús iba camino a la cruz. Y cuando Jesús iba camino a la cruz, había un grupo de mujeres llorando. Ay, que no le pase eso, ese es Jesús. Quizás ahí estaban las tías de Jesús, las tías biológicas, su madre, sus amigas, las vecinas de Jesús iban llorando. Y oye, y el Señor mientras iba ahí en la cruz dice unas palabras y dice: mujeres, no lloren por mí, lloren por su familia, lloren por sus hijas y sus hijos.